Hola Mica, bienvenida. Hola Ana, muchas gracias por la invitación. Buen De día. nada. Yo soy Ana Silva, trabajo con temas de marketing, comunicación y coaching, mentoring. Y hoy tengo la gran oportunidad de hablar con Micaela Araujo Mañi, que sos abogada, profesional de recursos humanos y llevas adelante la cuenta de Instagram que me encanta, que se llama Vive Simple. Sí, ¿qué tal Ana? Bueno, muchas gracias por invitarme a compartir este espacio contigo y ser parte de estas entrevistas que soy fiel oyente y seguidora desde hace ya tiempo, así que bueno, gracias. Muy contenta de estar acá compartiendo este rato con vos y con todos los que después se sumen del otro lado. Bueno, un poco el objetivo es tener una charla informal en la que conversamos un poco sobre tu camino de emprendedora y, y mujer y todo lo que conlleva y los obstáculos que se sobrepasan. Nosotras nos conocimos por Emprendedoras en Madrid, que es este grupo que colaboramos unas con otras y traemos problemáticas. La Y, comunidad hermosa que has armado, Ana, y bueno, a la que nos vamos sumando y la verdad también súper entusiasmada de poder ser parte y encontrarnos con otras emprendedoras ahí en esa comunidad. Y quería preguntarte, me quedé con esto de cuando hablábamos de la presentación, que sos abogada y profesional de recursos humanos. Y siempre pienso, ahí es como aparece un ruido para las emprendedoras, que es, ¿qué soy? Bueno, tengo un emprendimiento, pero ¿qué soy? Sí, soy abogada y profesional de recursos humanos. Y me encantaría que contaras cómo llegas de abogada y profesional de recursos humanos a esto que haces hoy y cuentes de paso qué es esto que haces hoy. ¿Cuál es tu emprendimiento? Creo que está bueno. Bueno, genial, te cuento un poquito, es un camino un poco largo, no voy a sintetizar un poco, pero porque como vos decís, hay como mucha historia detrás de seguir desarrollándose y llegar hasta donde estoy hoy. Actualmente soy 100% emprendedora con mi cuenta de Vive Simple y lo que hago es, me dedico a lo que es el asesoramiento y acompañamiento a migrantes, tanto desde el punto de vista de trámites de extranjería y todo lo que se requiere para iniciar su vida acá, como también desde la orientación laboral. En pocas palabras lo digo como consultora migratoria y orientadora laboral. Y bueno, he llegado ahí o a este punto un poco sumando habilidades, como yo digo, a veces skills, porque uno va estudiando distintas cosas, se va formando y los caminos de la vida te van llevando también hacia Mm. distintos lugares. Entonces, bueno, yo estudié Derecho, Abogacía en Argentina, me gradué, ejercí algunos años allá, en un área del derecho que nada que ver, en un despacho jurídico y demás. Y cuando empezó a surgir toda la idea de emigrar y empezamos con este plan con mi pareja, en mi mente y también ya venía como sintiéndolo, viste, estas cosas que te pasan un poco por el cuerpo, ya quería ir buscando otros horizontes, no sé, como estudiar otras cosas, siempre fui como muy curiosa, durante la carrera también había hecho otros cursos, que si mediadora, que esto, entonces como que iba buscando, también creo que parte del inicio profesional de todos ir buscando dónde te vas sintiendo cómodo, porque al final, bueno, la Mm. carrera te puede dar un marco, pero después hay que ir encontrando ese lugar al que uno realmente es lo que quiere. Entonces, por ejemplo, me di cuenta que por ahí litigar o el ejercicio tradicional del derecho no era lo que más me gustaba, que no sé, los juicios son muy largos, perdés mucho el contacto con la gente, que yo quería más ese contacto directo. Y bueno, un poco acelerado quizás ese proceso por el plan migratorio, que sabemos que ejercer el derecho en otros países tiene un poco más de complejidades también. Dije, bueno, también quiero estudiar otras cosas. No sabía si quería ya de una volver a hacer gran parte de la carrera o el proceso que hay que hacer para ser abogada acá de primeras. Y ahí fue que empecé a entrar al mundo de recursos humanos, hablando con una amiga a quien admiro mucho en su desarrollo profesional y laboral, cómo lo ha ido llevando, su parte bueno, ya se ha desarrollado mucho corporativamente, también migrante, ella vive en Argentina, pero es de otro país, es de Costa Rica. ¿Se puede saber el Conversamos. nombre? Sí, Laura, yo la admiro, la quiero muchísimo. Nos conocimos en realidad ella trabajaba con mi pareja, o sea, nos hicimos amigos de ahí. Y cuando yo vivía el tiempo que vivía en Buenos Aires, pues yo soy de Mendoza, Argentina, pero viví unos años en Buenos Aires antes de venir acá a Madrid, España.
nada, me hice muy amiga de ella y en algún momento cuando tuve que empezar a preguntarle a alguien por qué lado, si fuera más para el mundo corporativo o por qué otra rama iría, se formaría o iría, hablando con ella y un poco que me conocía y con sus experiencias y demás, llegamos a un punto de que por ahí recursos humanos podía ser una buena idea. Yo la verdad que hasta ese momento nunca había reparado tanto en esa área profesional, así que bueno, empecé a investigar un poco, hice una diplomatura estando todavía en Argentina y ya cuando migré pude hacer acá un máster después de todo ese primer proceso Mm. de acomodarse, de tener otros trabajos, esos que llamamos estos Que no trabajos es puentes fácil, además. que uno va necesitando de lo que va surgiendo. De hecho, inicialmente yo llegué muy en post pandemia, pero todavía estaba todo muy cerrado, Mm. allá por marzo del 2021, porque íbamos a migrar en el 2020 y bueno, terminó siendo marzo del 2021. Entonces, nada, a nivel laboral, la verdad que a nivel contrataciones estaba todo muy parado, así que bueno, empezar de a poco. Pero luego de podernos acomodar un poco más en cuanto a papeleo, trámites y todo eso, fue que nada, que hice el máster en recursos humanos. En paralelo, yo ya tenía mi cuenta, porque Vive Simple ¿Desde surgió, dónde? claro, porque Vive Simple surgió en Argentina para un poco compartirle la información de trámites y de vida en Buenos Aires en este caso a migrantes que iban a Argentina, porque mi pareja es migrante, él es venezolano. Ah, qué Entonces loco, no sabía empecé eso. a No, no encontrarme sabía, sus sabía amigos. lo de venezolano, Claro, pero no sabía lo de Vive Simple, que había empezado él empezó para con, allá, con otro tipo de sí, migración. exacto, porque él empezó, bueno, nada, a través de él conocí muchos amigos de él, mucha gente de otros lados y me preguntaban mucho de trámites, porque claro, yo abogada y realmente hay que decirle a la gente que en la mayoría de las carreras de derecho no vemos extranjería. No me pregunten por qué, hay una falla en los planes, pero Mm. incluso lo he hablado con muchos abogados de acá. Y no ves no ves, no tenés una materia que sea extranjería. Por ahí podés tocar alguna que otra cosa, ves derecho administrativo, pero puntualmente extranjería como tal no. Entonces, bueno, era investigar cada vez que me hacían preguntas y meterme un poco en temas porque no era lo que yo me dedicaba ya, pero bueno, siempre intentando un poco colaborar y dar una mano, más que cuando vienen de afuera, entendiendo, empatizando con eso de no conocer nada del lugar y demás. Entonces dije, bueno, esto hay como que Mm. compartirlo, así que ahí un poco motivada por mi pareja, que es muy de la parte audiovisual, empezamos el canal de YouTube. Y así fue que surgió Vive Simple, como ya en mente teníamos un poco la idea de venirnos, por eso no tiene nada de arraigado de nombre de ciudad ni nada, porque queríamos estar como lo más amplio posible de por si cambiábamos justamente, si finalmente veníamos a vivir acá o lo que sea. Cuando la Entonces, iniciaron no bueno, tenías idea de que te ibas a venir para Madrid. estábamos empezando a tener la idea, pero todavía no teníamos una decisión. ¿Viste? Cuando uno empieza a hablarlo, a conversarlo, pero que también, bueno, cada historia es distinta. Hay gente que dice, yo lo pensé un día y al día siguiente compré el pasaje. Lo nuestro fue más un proceso, o sea, fue como que lo empezamos a pensar y ahí lo empezamos a conversar, a ver las opciones, a organizar el plan, cuál sería la mejor estrategia. Después, bueno, la vida tiene sus otros planes, porque como te digo, nuestro plan era abril del 2020, así que ahí es como que viene Ese la es vida el a tema enseñarnos temporal. que nada puede estar bajo control, aunque uno crea que lo tiene bajo control. Pero la verdad es que sí, fue un proceso, entonces durante ese tiempo, cuando creamos la cuenta, teníamos bastante clara la idea, pero todavía no estábamos 100% decididos. ¿Y Entonces, cuál era nada. la idea concreta de Vive Simple en ese momento? ¿Cuál Era era? un ¿Era poco servir parecido a lo a... que hacemos, o sea, realmente era compartir trámites, el derecho en el día a día, decía yo, que bueno, en Argentina hay muchas cuentas muy interesantes como Derecho en Zapatillas, que comparten el derecho de una forma sencilla y simple, también por eso la palabra simple, Mm. como bajar un poco a tierra esos trámites que a veces se leen en la normativa y son como tan complejos al día a día, pero sobre todo orientado para gente que se quisiera ir a vivir a Buenos Aires. No, o sea, había mucho de extranjería, o sea, o de derecho de explicar un poco cómo se hacía una residencia en ese momento en Argentina y cuestiones así, pero también mucho de, no sé, costo de vida en Buenos Aires, porque también teníamos gente que venía del interior, o sea, gente que no seguía, que no se contactaba desde otras provincias de Argentina, entonces técnicamente no eran ¿Y, migrantes, pero igual en ese momento no había tanta información, entonces muchas veces te preguntaban, bueno, ¿cómo hacer para alquilar? ¿Cómo los precios? Todo eso. Cuando vinimos para acá, y trasladamos un poco el tipo de cuando te hacen contenido. cuando te hacen las preguntas, o sea, lo que escucho es la cuenta tiene que ver con el hacer el contenido e informar. ¿Dónde ahí
entra la cuestión de rentabilidad o de emprendimiento. O sea, cómo funciona hoy y cómo la iniciaste. Me Exacto. encantaría saber si es lo mismo a lo No, planeado o si que se cambió. exacto. Inició sin ningún tipo de idea de rentabilidad. Yo trabajaba en el despacho jurídico en ese momento, en el estudio jurídico Mm, donde yo estaba, y la idea fue, como te decía, poder, o sea, me daba cuenta que había una necesidad de información muy grande y que no quería que quedara solo en los amigos de nuestros amigos que llegaban mm, a mí por un contacto y que yo los podía ayudar. Quería intentar hacerlo un poquito más, tener más alcance. Entonces, bueno, vimos a ver si con la cuenta de YouTube era posible y bueno, y la realidad es que al primer tiempo éramos bastante constantes con los videos y fue creciendo bastante rápido al principio, que nos sorprendió un poco. Yo nunca jamás he tenido un video que se me haga viral ni nada de esas cosas, pero sí como un crecimiento orgánico bastante sostenido al principio. Y de hecho al poquito tiempo ya como que cumplíamos los requisitos para monetizar. Pero bueno, monetizar en YouTube es todo como una historia y realmente no monetizamos hasta muchísimos años después porque que cumplas los requisitos no implica por cantidad de visualización y demás que realmente monetices. Eh, entonces, bueno, al final, como te digo, fue totalmente desinteresado. Pero claro, después de tantos años, cuando llegamos a España, empecé a compartir después de que me asenté y tuve otra vez las energías para ello, porque debo reconocer que hubo como un año y medio que la cuenta quedó estancada, porque nada, la gente piensa que por ahí crear contenido es como súper fácil o no sé, o como que es muy natural. Y yo me preparaba bastante para los videos y tenés que tener como una energía, estar como pila y mm, todo, y si vos no la estás pasando muy bien, es difícil como diferenciar eso. Entonces, nada, como el proceso migratorio creo que a todos nos atraviesa, los primeros meses fue muy de focalizarnos en nosotros, en que salieran los trámites, en que todo se diera, y la verdad que no estaba muy para armar videos, para compartir, porque todavía yo lo estaba transitando muy reciente, entonces me parecía mejor mm, esperar a tener ya esa experiencia transitada para volver a compartir. Y el año de pandemia lo mismo, yo sé que fue el año para crecer en redes, pero yo decía, ¿qué le voy a compartir a la gente si estoy encerrada en mi casa como todo el mundo? No hay nada. Entonces, bueno, la verdad es que yo de ese año y medio la cuenta quedó un poco ahí en el olvido, pero siempre con las ganas de retomarla. Y cuando llegamos acá la retomamos. Obviamente España a nivel migratorio es muy fuerte y te diría que es uno de los países que tiene más complejidad migratoria, Estados Unidos y demás. Entonces, claro, la cuenta empezó a crecer más porque hay mucha más gente queriendo emigrar o por distintos motivos, cercanía, localización, por la gente por los que hablamos español y tenemos el mismo idioma, toda mm, Latinoamérica, hay mucho interés. Entonces es como un contenido que se consume mucho. Es verdad que también en los últimos años ha crecido un montón la cantidad de ofertas de contenido, pero bueno, fue creciendo y yo me fui como profesionalizando un poco también en ese camino, aprendiendo no solo de creación de contenido, sino metiéndome en lo que era extranjería de acá. Obviamente con mi base de abogada se me hacía fácil la interpretación y iba aprendiendo. Y después me dije, bueno, me voy a formar en extranjería, hice un curso de especialización pero yo seguía con recursos humanos, entonces mi camino era como mm, que en un momento yo decía, yo como que me vine pensando que me iba a alejar un poco, pero todo el mundo me está preguntando y no puedo dejar como de ver esta oportunidad que se podía dar, porque claro, ahí ya me fui más también a abrir Instagram, entonces ahí te llegan más consultas, pero decía, esta gente tengo que hacer algo. Y ahí empecé a desarrollar mis primeros servicios, que era asesoría migratoria, empecé a contactar profesionales de acá, entonces si necesitan presentar un trámite de extranjería, lo presento junto con colegas de acá que sí tienen para poder presentarlo. Y fui haciendo como esa red de profesionales que también es necesaria, que la persona del banco para que cuando vengan puedan ir a abrir la cuenta fácilmente, que la persona de los seguros si por si necesitan. Y fue todo como muy orgánico y muy ensayo-error y como se me fue dando, pero siempre fue en paralelo con mis otros trabajos, porque hasta ese momento yo seguía con mis trabajos de tiempo completo. ¿Y De hasta qué hecho, momento justo fue? Ahí me surgen dos preguntas. sí, Uno es, sí. ¿cuándo fue el momento donde dejaste el trabajo formal, digamos? Eh, Fue en mediados de enero de este año. O sea que llevo muy poquito, 100% emprendedora. son 5 meses, 6 meses. ¿Y cómo te diste cuenta que ese era el momento? A ver, se daban varias circunstancias. Yo estaba trabajando en el área corporativa de una empresa muy grande de acá de España, de hecho aprendí muchísimo en la parte de recursos humanos, en la parte de todo lo que era más que nada talento, gestión de talento y específicamente selección y reclutamiento. Y la verdad que aprendí muchísimo, crecí muchísimo, pero bueno, había un cambio de contrato, teníamos que cambiar
la modalidad de contrato, entonces me ofrecían una nueva modalidad. En principio era por un periodo determinado, no era indeterminado. Entonces como que empecé a evaluar muchas cosas eh, y dije, bueno, por ahí si bien yo había venido muy clara de que quería entrar al mundo corporativo, porque como te había dicho, había tenido mucha experiencia de despachos jurídicos, de trabajo quizás en entornos más pequeños, más de chica hice una pasantía en una municipalidad, capaz que fue como lo más grande, pero no en empresa propiamente. Entonces quería tener esa experiencia, la viví y por más que le tengo muchísima cuenta que había muchas cosas que quería tener otro estilo de vida, capaz. Entonces, como que no me era tan compatible quizás conseguir el camino corporativo, que tiene muchas cosas buenas, pero por lo menos a mí en ese momento no me cerraba mucho. Y a su vez ¿Qué veía que características, qué estilo de vida? a mí me gusta mucho el tema de la flexibilidad horaria y geográfica. Me parece que hoy en día, no sé si es que hoy en día o que siempre, pero digo, bueno, hoy en día está como mucho más puesta en valor y se escucha mucho más y se habla mucho más de eso. Y yo siendo también compañera de un profesional del área de tecnología que a día de hoy trabaja 100% remoto, con mucha independencia en ese sentido, quería tener algo similar, o sea, para que nos dé esta flexibilidad, sobre todo también siendo migrantes, de poder movernos, independientemente de que tengas que organizar, de las diferencias horarias y todo, pero tener un poco más de flexibilidad para moverte sobre todo y para organizar tu vida y tus días sin depender tanto de una estructura. Que si bien es verdad que hoy en día hay muchas empresas que pueden ser muy flexibles en ese sentido, también hay muchas que todavía no, que les cuesta, sobre todo yo en España, no sé cómo lo ves vos, Ana, veo que todavía cuesta mucho esa parte de la flexibilidad, hay mucho presencialismo, se está como volviendo, hay como un revival, como que uno decía, bueno, con la pandemia no, y ahora como que se ha vuelto mucho a eso. Entonces, claro, el hecho de ser emprendedora me da esa flexibilidad totalmente, porque me puedo Bueno, manejar yo. lo que Tiene estás su diciendo, o sea, contrapartida, obviamente. no, pero justo esta semana pasada estaba conversando en varias oportunidades esto que decís. O sea, yo vengo de Estados Unidos, yo estuve 6 años en Estados Unidos antes de venir acá, que estamos hace 4 años. Y desde Argentina, que es todo muy presencial, digamos, todo muy presencial, hay una cuestión de la relación presencial que sostiene todo el resto. Después podemos hacer remoto, pero con una presencialidad de estar el uno a uno en el mismo lugar, en el mismo momento, y después sostener eso remotamente. En Estados Unidos no es así. Entonces, a Estados Unidos yo soy muy digital y me siento muy, Identificada. muy afín en espacios virtuales, digamos, y esta relación social. Yo vengo desde mis 15 años usando tecnología y o sea, desde hace muchos, muchos años. Internet uso desde antes que fuera generalizada. Entonces, las relaciones sociales para mí en lo digital son muy, muy nutritivas igual. Y en Estados Unidos esto se fomentó más. Y acá lo que encuentro es que de nuevo, una de mis mayores readaptaciones es de nuevo volver a que la presencialidad sí es importante. Entonces, lo que encuentro es lo que decís, bueno, conseguir algo que sea, conseguir un trabajo y una forma de vida que sea al 100 remoto y flexible, sí, pero creo que acá es necesario con una instancia Paso a de paso. presencialidad cuando se trata de relación entre Sí. empresas. Sí, que hay que, o sea, hay mucho para analizar, digamos, probablemente todas las partes tengan sus razones o sus motivos y también se entiende, solo que a mí ya no me hacía tanto sentido ir a 4 días a la semana a la oficina, por ejemplo, que era mi régimen en Claro, este caso. Entonces, porque no era ni siquiera un intermedio, era bastante 4 días sí o sí, y el día que teníamos de home office era como, bueno, siempre que se pudiera. Si había que no ir, no era. Ni siquiera era un día que sí o sí vos podías ya organizarte y decir, bueno, si quiero este día estar, no sé, en un pueblecito, no lo podías saber con mucha anticipación. A veces sí, a veces no, pero dependía mucho de la carga laboral y demás. Entonces, bueno, fueron como muchas cosas que se fueron juntando y también como darme un poco la oportunidad que a mí me costaba, pero bueno, en eso sí muy impulsada por mi pareja, mi familia también, como de, bueno, intentalo, o sea, fíjate si vos sola podés, y, porque si está creciendo, si te están creciendo las consultas, la demanda de tus servicios, si podés desarrollar más, ahora con toda esta otra experiencia que le sumaba de recursos humanos, por eso agregué toda la parte de las mentorías laborales y los acompañamientos en los procesos de búsqueda laboral,
fíjate si con eso podés sostenerte sola Mm. y si no, bueno, siempre hay tiempo de volver a hacer procesos y entrar a la parte corporativa. Pero como probarme un poco, ver cómo me sentía yo en ese rol, ver si lo podía hacer, si se iba dando, si había necesidad también de parte de la gente que me seguía en redes sociales. Y bueno, y ahí vamos, en ese camino, aprendiendo ¿Y qué mucho. pasó? Bueno, bien, la verdad es que es un proceso, obviamente. A día de hoy, si voy netamente a lo práctico, digamos, a la rentabilidad y demás, obviamente que lo puedo hacer gracias a que tengo el apoyo y el sostén de mi pareja, y que eso es como algo que hemos conversado mutuamente, que siempre hemos tenido distintos momentos en la relación de que nos hemos ido como un poco sosteniendo de acuerdo a la situación de cada uno, que es como por lo menos nosotros lo entendemos así. Así que bueno, muy agradecida, pero veo que sí, que va creciendo, que van surgiendo nuevas oportunidades, que yo también voy aprendiendo en el camino, que una cosa es como brindar ciertos servicios, pero cuando vos tenés todo tu trabajo de tiempo completo, no le podés dedicar ni todo el tiempo ni toda la energía, pero tampoco dependés de eso 100%. Entonces es como que es diferente encontrarte en esa posición de, bueno, sí o sí, tengo que hacer que camine. Vamos ¿Qué a hacer qué eso. similitudes encontrás entre el momento en donde pasaste de la abogacía a los recursos humanos y el momento en que pasaste de la corporación al emprendedurismo? A ver, yo de la abogacía de recursos humanos, a ver, siento que siempre es como un camino de mucho aprendizaje en ambos casos. O sea, porque tanto pasar del mundo corporativo, que también yo el mundo corporativo lo estaba experimentando nuevo, entonces también fue como mucho el aprendizaje de cómo es, aparte en una empresa tan grande, vos lo sabrás, cómo es todo el tema de la dinámica entre las distintas áreas de la empresa, los tiempos, las burocracias internas que se dan en la misma empresa. Entonces, bueno, todo ese aprendizaje y ahora todo este aprendizaje de yo sola, viendo cómo es el mundo de emprender y cómo lo llevo adelante y cómo me organizo y cómo hago que me rinda el tiempo, que toda esta es la parte que por ahí más todavía me cuesta, eh, para nada, para tener como un orden. Entonces siento que es mucho de aprendizaje en todos los sentidos. Y yo del derecho a los recursos humanos diría que no pasé 100% porque al final, si bien yo vine con una idea de dejar un poco el derecho, a día de hoy sigo haciendo derecho, porque al final toda la parte de extranjería, si bien es mucho de trámite y gestiones, tiene muy por de fondo obviamente toda la legislación y la Mm. normativa, y todo el tiempo me tengo que estar actualizando porque además está como súper en movimiento, cambia muchísimo la legislación y todo eso. Entonces, al final yo digo, bueno, yo vine con una cabeza, por eso decía que la vida un poco te va llevando, vine con una mente de decir, bueno, me abro a otras áreas profesionales, voy encontrando, estudiando otras cosas que también me gustan y me apasionan y voy encontrando ese espacio en otras áreas. Y de repente la vida un poco me volvió al derecho y yo dije, bueno, el derecho no se quiere ir de mi vida, sigue ahí ¿Y qué consejos presente. das? ¿Qué consejos darías y que te das para vos también, para que la vida te vaya llevando hacia lugares que vos también disfrutás y te gusta? Me parece súper importante esa pregunta, Ana, porque fluyo mucho con la vida, pero al mismo tiempo siento que hay que tener un cierto norte. A mí me cuesta mucho como definir un solo objetivo, soy muy rebelde contra todo lo que es un nicho, una especialización, porque tengo Mm. como un perfil mucho más amplio, más desde la curiosidad de aprender cosas distintas todo el tiempo e ir sumando como skills y quiero ir armando cosas con eso. Y a veces digo, bueno, espero en algún momento como en aquella tan conocida discurso que hizo Steve Jobs, poder unir los puntos de mi vida y entender por qué hice todo esto y llegué a un punto. Entonces creo que es interesante tu pregunta porque si hay que dar un consejo, que no sé si puedo darlo, pero digo, lo que yo intento ahora hacer es por lo menos tener un poco más claro hacia dónde quiero ir o muy, muy claro y definido qué no quiero. Y eso me Mm. ayuda un poco a entender qué cosas sí quisiera y empezar a proyectar un poco en base a eso. Como te digo, como soy tan versátil y muchas cosas me llaman la atención y me gustan, me cuesta como poner un punto muy, muy específico, pero sí intento tener claro como pequeñas metas y también cuál es ese plan de acción para llegar a esa meta. Como desandando hacia atrás, decir, bueno, ok, si quiero llegar a esto, tengo que hacer esto, 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 y más o menos ir por ese caminito. Después,
soy como muy, muy adaptable, no sé si por migrante o si hay algo de que siempre he sido así, entonces voy fluyendo mucho con lo que la vida me va presentando. Y me gusta también esa flexibilidad, no encasillarme en una estructura, porque creo que uno se puede enriquecer. Pero sí es verdad que si no tenés nada, nada claro o no planificas un poquito, por ahí tampoco tenés muy, sabes mucho cómo aprovechar esas oportunidades o saber hacia dónde vas. Entonces es verdad que aunque me cuesta, es algo en lo que trabajo, intentar tener esos nortes un poquito más claros. Y para cerrar, me gustaría preguntarte, por un lado, ¿quiénes son tus clientes? O sea, ¿quiénes son las personas que podrían llamarte y para qué? O sea, ¿a quiénes servís Perfecto. específicamente? A ver, específicamente cualquier persona que quiera venirse a vivir a España o que ya esté viviendo acá y necesite ayuda con sus trámites, su inicio de vida acá en el país, tanto con sus trámites o también si están en el proceso de búsqueda de empleo, que a veces es medio en simultáneo y a veces es un poquito después, cuando ya lograron esa primera regularización y demás, en cuanto a papeleo, que se empiezan a sentar a buscar en cualquiera de esas dos etapas o desde el país de origen, como digo, para ayudar con el plan migratorio, para ayudar a organizarse, a saber qué se van a encontrar de este lado y guiarlos en ese paso a paso. También si necesitan hacer trámites de extranjería para sí mismos, para un familiar, visas. Si necesitan tramitar nacionalidades, lo mismo, tengo distintos servicios, así que nada, que me pueden contactar sin duda si están en esa situación y les puede ser útil. Además, siempre también los invito a mis redes sociales porque hay mucho recurso gratuito ahí. Yo soy como una bandera de que también puedan hacer sus trámites por su cuenta y nada, y aprovechar toda la información gratuita que hay, siempre sabiendo distinguir porque hay mucha información en la vida, pero bueno, las páginas oficiales y demás. Pero sí, por supuesto que si necesitan un acompañamiento profesional, a disposición. Y lo otro que te quiero preguntar es si tenés algunas personas o organizaciones que admires profundamente o que marquen tu norte. A ver, yo diría que soy como muy admiradora en general, pero porque yo veo, por ejemplo, una carrera, incluso me pasa con mis clientes, cuando vienen a hacer una mentoría laboral, por ejemplo, y veo sus recorridos y veo las carreras y me doy cuenta que al final como que uno piensa que uno estudia una cosa y que la Mm. carrera es lineal y nada que ver, es como que súper te vas encontrando con un montón de cuestiones en el camino y me parece súper admirable cómo lo van haciendo, entonces soy como muy de estar atenta y prestar atención o estar admirando lo que hace el otro desde ese lugar, de decir, bueno, aprender, ver qué estudió el otro, cómo se formó, por qué llegó ahí. No sé si tengo algunas organizaciones que me gustan mucho por ahí de otras áreas, no tan de mi sector, pero por ejemplo, quizás lo conoces, alguien que me gusta mucho lo que está haciendo es la organización de Inclúyeme, que es de No, Argentina, pero trabaja para toda Latinoamérica. El fundador es Gabriel Marcolongo. Y la verdad que hace tiempo que sigo, es una empresa B Corp, una empresa que nació con un propósito y una misión de incluir y de facilitar la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral, que me parece una misión espectacular y también de difícil, de mucho trabajo, pero nació como empresa y él siempre tuve la oportunidad de escucharlo en algunas charlas a él y siempre tuve esa idea de decir que se puede ser empresa con un fin y un propósito muy noble, no hace falta ser asociación o fundación. Él le buscó la vuelta para que pudiera tener un modelo de negocio atrás de ese fin y esa misión principal. La verdad que me parece súper admirable, así que bueno, si no lo conocen pueden ir a mirar un poco. qué Y lindo. después, no sé, sigo mucha gente en redes sociales y aprendo mucho también de ahí. No sé, orientadores laborales o del área laboral que ayuden con el área laboral acá en España, sigo mucha gente también que me parece que sabe un montón. Hay un chico que tiene una cuenta que se llama Humanos como Recurso, que me gusta mucho lo que habla. Francisco Yuste también, mucha gente en LinkedIn que es Top Voice, por ejemplo, y que hacen aportes tanto al lado de recursos humanos como a la parte de lo que es la orientación laboral, creo que es muy valiosa. Entonces, bueno, nada, voy ahí. El otro día entrevisté a Paz Aloisi para mi canal, que también es argentina migrante y se dedica a esa área, y nada, me gusta mucho, la verdad, ir
admirando y aprendiendo. A vos, Me Ana, me encanta lo que vos encanta, haces también. me encanta que las personas que traes a la mesa en esto de admiración eh, podrían pasar por ser competidores y sin embargo son admirados y me parece una cualidad preciosa. Sí, es que para mí son Re referentes, hace lindo, tiempo que se están re lindo. dedicando y uno puede ir aprendiendo y enriqueciéndose. Yo siempre digo, al final, mercado y para todos. Entonces, la verdad es Hermoso. que cada uno tiene su estilo, su forma, la gente elige también un poco por eso, por lo que vos le inspirás de confianza o lo que sea, pero realmente sí, son profesionales que me gusta mucho lo que hacen o cómo trabajan, cómo comparten la información. Del área del derecho también, de lo que es extranjería también hay un montón de gente. Y la verdad que sí, no sé, por ejemplo, hay una chica venezolana que encima es como ingeniera industrial, su camino profesional también me parece súper llamativo y a día de hoy tiene una empresa de todo lo que es también ayudar con trámites, extranjería y demás, que se llama Legalizados, que fue una de las primeras cuentas que yo empecé a seguir y la verdad que me parece súper interesante cómo lo ha ido llevando. Entonces sí, yo aprendo mucho y me Hermoso. gusta mucho. Bueno, nos frena el tiempo solamente. Me quedaría conversando un montón y me quedo con un montón de preguntas ahí que, digo, ay, les preguntaría esto y esto y esto y esto, pero veo el relojito que hace chi, chi, chi. Digo, bueno, Sí, y más los tiempos frenamos de acá. redes. Los tiempos de redes también son tiranos. Otro día hacemos otra. Total, total. El mundo de la creación de contenido tiene eso, pero bueno, nos permite también estar en contacto y poder hacer este tipo de Total. material. Está buenísimo. Bueno, súper agradecida de tener esta charla, esta conversación y de todas las que tenemos por fuera de acá también. Gracias, gracias a vos, Ana, por nada, por este espacio y por la comunidad emprendedora que no me canso de agradecerte porque estoy súper contenta con todo lo que se va dando ahí. Y bueno, haberte conocido también. De verdad que aprendo mucho también de vos y todo lo que va surgiendo en la comunidad, así que gracias por ese espacio. Nos vemos. Gracias a todos.